Si tuvieras poder absoluto, ¿qué harías con él? ¿Cambiar el mundo? ¿Moldearlo a tu imagen? La historia está llena de aquellos que creyeron que podían controlarlo todo. Reyes, emperadores, dictadores. Todos pensaron que el poder les daba libertad. Pero, ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si el poder absoluto no es una ventaja, sino una trampa? Una jaula dorada de la que nadie escapa. La paradoja del poder es simple. Cuanto más tienes, más dependes de él. Cuanto más controlas, más temes perderlo. La historia lo ha demostrado. Napoleón, que se coronó a sí mismo emperador, acabó muriendo en el exilio. César, amado por Roma, fue asesinado por sus propios aliados. Creemos que el poder nos da control, pero en realidad nos hace esclavos de su propia lógica. ¿Por qué el poder absoluto es tan peligroso? Porque no tiene límites, y sin límites, la naturaleza humana se descontrola. Lord Acton lo resumió con brutal claridad. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero aquí surge la pregunta, ¿es el poder el problema o somos nosotros? ¿El poder corrompe a las personas o simplemente revela lo que siempre fueron? No hace falta ser un emperador para entenderlo. Todos hemos sentido el poder en pequeñas dosis, en una relación donde alguien domina al otro, en un trabajo donde un jefe abusa de su posición, incluso en la política de lo cotidiano, en grupos de amigos, en familias. El poder está en todas partes. La pregunta es, ¿realmente sabemos manejarlo? Desde el inicio de la humanidad, el poder ha sido visto como el premio máximo. Los imperios se han construido sobre él, las religiones lo han consagrado, las sociedades lo han organizado a su alrededor. Pero hay algo curioso. Ningún sistema ha encontrado una forma de equilibrarlo. Siempre hay alguien que quiere más. Siempre hay alguien que lo teme. El problema con el poder es que nunca es suficiente. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero murió sin alcanzar su sueño de más. Stalin purgó enemigos hasta que no quedó nadie en quien confiar. Incluso los más virtuosos terminan atrapados en la misma trampa. Cuanto más poder tienen, más paranoicos se vuelven. Más control quieren, más enemigos imaginan. Pero el poder no solo destruye a quienes lo tienen, también afecta a quienes lo rodean. La gente se vuelve sumisa ante él, por miedo o conveniencia. Cuantos más seguidores tiene un líder, menos se atreve la gente a contradecirlo. Así, poco a poco, la realidad se distorsiona. Se rodea de quienes solo le dicen lo que quiere oír, hasta que la verdad se convierte en un eco vacío. Y aquí entra la pregunta más incómoda. ¿Nosotros haríamos lo mismo? Creemos que seríamos diferentes, que usaríamos el poder con sabiduría. Pero, ¿de verdad? ¿O solo pensamos así porque nunca hemos tenido el poder absoluto en nuestras manos? La historia muestra que incluso los más nobles han caído, no porque quisieran, sino porque el poder cambia a quien lo toca. Es fácil criticar a quienes han abusado del poder, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué lo permitimos? Las grandes tiranías no se sostienen solo por la fuerza, sino por la aceptación silenciosa de quienes las rodean. La gente elige la estabilidad antes que la verdad, prefiere la comodidad antes que la incertidumbre, y así, sin darnos cuenta, construimos nuestras propias cadenas. El poder no es solo un problema de los grandes líderes, es un dilema humano. ¿Cómo manejar el poder sin que nos consuma? ¿Cómo equilibrar el control sin perder la esencia? ¿Es posible gobernar sin caer en la corrupción? La historia parece decirnos que no. Pero, ¿y si hay otra forma? El poder es una paradoja. Lo buscamos porque creemos que nos dará control. Pero cuanto más lo tenemos, más nos controla a nosotros. Los emperadores temen las conspiraciones. Los millonarios temen perder su fortuna. Los dictadores temen la traición. En lugar de libertad, el poder trae paranoia. ¿Es entonces una maldición disfrazada de privilegio? Pero, si el poder corrompe, ¿por qué seguimos queriéndolo? Porque nos da algo más que control. Nos da significado. Nos hace sentir importantes. Nos da la ilusión de trascendencia. Napoleón no solo quería gobernar, quería ser recordado. Los líderes modernos no buscan solo riqueza, buscan dejar su huella en la historia. El poder es una droga, y pocos pueden resistirla. El problema es que el poder absoluto no permite descanso. Un líder no puede dudar, no puede retroceder. Mostrar debilidad es abrir la puerta a su caída. Por eso, los que tienen poder lo endurecen con crueldad. Es una armadura contra la incertidumbre. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Se puede ejercer poder sin perder la humanidad? Algunos dicen que sí, que hay formas de gobernar sin volverse tirano. Pero la historia demuestra lo contrario. Incluso los líderes que comienzan con ideales terminan traicionándolos. Robespierre luchó contra la tiranía y terminó instaurando su propio régimen del terror. Lenin prometió igualdad y su revolución desembocó en dictadura. El poder no distingue entre héroes y villanos, solo obedece su propia lógica. Pero entonces, ¿la única solución es rechazar el poder? ¿Alejarse de él como hicieron los ascetas y filósofos que renunciaron a todo control? Diógenes vivió en un barril, despreciando la autoridad. Buda dejó su vida de príncipe para buscar la iluminación. Hay quienes dicen que el verdadero poder no está en gobernar,
sino en no necesitar gobernar. Pero, ¿puede una sociedad funcionar sin líderes? Los anarquistas creen que sí, que el poder solo existe porque lo aceptamos, que si rechazamos las jerarquías, podríamos vivir en sociedades libres, sin amos ni esclavos. Pero aquí aparece otra contradicción. En ausencia de un líder, alguien siempre toma el control, no porque lo imponga, sino porque la gente lo necesita. Buscamos autoridad, incluso cuando decimos que la odiamos. Miremos nuestra vida cotidiana. En el trabajo, en la familia, en los grupos de amigos. Siempre hay alguien que tiene más influencia, alguien que guía, que impone decisiones. Aunque detestemos la idea del poder absoluto, seguimos estructurando nuestra vida en torno a él. Si el poder corrompe, pero la ausencia de poder genera caos, ¿cuál es la salida? Quizás el problema no es el poder en sí, sino cómo lo concebimos. Lo vemos como algo que debe concentrarse en una sola persona. Un líder supremo, un presidente, un rey. Pero, ¿y si el verdadero equilibrio está en dispersarlo? En sistemas donde el poder no esté en manos de uno, sino de todos. En sociedades donde nadie pueda controlarlo por completo. Algunas civilizaciones intentaron esto. Los griegos con su democracia directa, los vikingos con sus asambleas, incluso tribus ancestrales que tomaban decisiones colectivamente. Pero aquí hay otro problema. Cuando todos mandan, nadie manda. Y cuando nadie manda, el vacío se llena con el más fuerte. La democracia puede convertirse en anarquía, y la anarquía en tiranía. Entonces, ¿existe una forma de ejercer el poder sin ser consumido por él? ¿O la única manera de evitar la corrupción es nunca tocarlo en primer lugar? La historia parece decirnos que no hay respuesta clara, pero si el pasado nos ha enseñado algo, es que quienes buscan el poder absoluto terminan atrapados en su propia sombra. Si el poder absoluto es una trampa, entonces quizás la solución no está en eliminarlo, sino en redefinirlo. Hemos visto el poder como dominación, como control sobre otros. Pero, ¿y si el poder real no estuviera en mandar, sino en influir? No en imponer, sino en inspirar. No en gobernar desde arriba, sino en crear estructuras donde el liderazgo sea una responsabilidad, no un privilegio. Algunas filosofías han intentado redefinir el poder. El taoísmo nos dice que el verdadero liderazgo es el que no se nota, que el mejor gobernante es aquel que guía sin imponer, que deja que la gente sienta que ha llegado a sus propias conclusiones. En el budismo, el poder no está en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo. Si el poder absoluto destruye a quien lo ejerce, ¿es porque lo hemos entendido mal desde el principio? Piensa en las personas que realmente han cambiado el mundo. No fueron los dictadores ni los conquistadores. Fueron los que encendieron ideas, los que movieron mentes. Jesús, Buda, Sócrates. Ninguno tenía ejércitos ni fortunas, pero su influencia sobrevivió a los imperios, porque su poder no venía de la fuerza, sino de la transformación. Esto no significa que el poder estructural no sea necesario. Alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que organizar, pero la clave está en la transparencia, en los límites, en la rendición de cuentas. La diferencia entre un líder y un tirano no es cuánto poder tiene, sino cómo lo usa, y si está dispuesto a perderlo cuando sea necesario. El problema del poder absoluto es que no admite la posibilidad de su fin. Los reyes querían ser eternos, los dictadores eliminaban sucesores, pero el poder, como todo en la vida, debe ser temporal. Si un líder no puede soltarlo, entonces no es un líder, es un prisionero. Y tal vez la verdadera prueba del poder no es obtenerlo, sino saber cuándo dejarlo ir. ¿Y nosotros? No tenemos imperios ni ejércitos, pero todos enfrentamos la tentación del poder en pequeñas dosis, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en la forma en que influimos en los demás. La pregunta no es si el poder nos cambiará, sino si tendremos la capacidad de verlo cuando suceda, porque la corrupción no llega de golpe, llega en pequeños pasos, en decisiones justificadas, en excusas que parecen razonables. Así que tal vez la única forma de ejercer el poder sin ser consumido por él es recordando que nunca nos pertenece del todo, que es prestado, que es frágil, que al final el poder absoluto no es una ventaja, sino un espejo que revela quiénes somos en realidad. Y la verdadera pregunta no es si podemos manejar el poder, sino si podemos manejar lo que el poder nos muestra sobre nosotros mismos, porque el poder no es algo externo, no es solo política, no es solo historia. Está en cada elección, en cada interacción, en cada vez que decidimos influir o dominar. Está en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos vigila, en si usamos nuestras palabras para construir o para destruir, en si dejamos espacio para la voz de otros o solo buscamos imponer la nuestra. Entonces, la próxima vez que pienses en el poder, no lo veas como algo distante, reservado para los grandes líderes o los gobernantes. Míralo en tu propia vida, en cómo manejas la influencia, en cómo respondes cuando tienes la oportunidad de decidir. Porque el poder absoluto no empieza en los palacios, empieza en las pequeñas decisiones,
Y ahí, cada uno de nosotros tiene su propia corona invisible. Así que la pregunta final es esta. Si mañana tuvieras poder absoluto, ¿qué harías con él? ¿Serías diferente a aquellos que lo tuvieron antes? ¿O crees que el poder, tarde o temprano, nos transforma a todos? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete y comparte este video. Porque el verdadero poder no está en dominar, sino en aprender a pensar por uno mismo.